Bienvenidos de nuevo, mis queridos. Espero que estén disfrutando de las historias. Por favor, denle me gusta, suscríbanse y también únanse a mi Patreon. Gracias, cariño. Empecemos la historia. Era solo un libro. Eso es lo que me dije a mí misma. Solo un libro que olvidé devolver. Pero en el fondo, sabía que esa no era la verdadera razón por la que no podía dormir. La mayoría de los días en el campus, me gustaba permanecer invisible. Con la sudadera con capucha puesta, los auriculares puestos, el café agarrado con fuerza entre ambas manos y el mismo bolso de cuero agrietado colgado del hombro. Ese era mi ritmo. Me movía por los pasillos de piedra y los patios abarrotados como un fantasma con una identificación de estudiante. Licenciada en Historia, tercer año, calificaciones sólidas. Nada llamativo. Lo justo para mantener mi beca intacta, que lo era todo para mí. Matrícula, alquiler, libros, todo equilibrado con un presupuesto ajustado y mi capacidad de no arruinar las cosas hasta que lo hiciera. Empezó simple. Estaba en el seminario del profesor Henley sobre propaganda de la Guerra Fría. Me entregó un viejo libro de referencia de tapa dura sobre cultura visual soviética, grueso, rojo, sin código de barras. Provenía de colecciones especiales. Me dijo que lo devolviera en mano al mostrador del tercer piso cuando terminara, y así fue. De verdad que sí. Pero llegaron los exámenes finales. Luego, las vacaciones de invierno, me cambié de apartamento. Conseguí un trabajo a tiempo parcial en el archivo comunitario. En algún momento, dejé de pensar en ese libro rojo hasta el jueves pasado. Oye, dijo Henley, interrumpiendo la clase de afuera. La bibliotecaria dice que los libros todavía están prestados. Lo devolviste, ¿verdad? Se me encogió el estómago. Fingí asentir y murmuré algo sobre revisar mis estanterías. Me miró con los ojos entrecerrados como si no lo creyera. Esa noche, destrocé mi apartamento. Los cajones de la cómoda debajo del colchón, detrás de los cojines del sofá. Incluso revisé mi bolsa de ropa sucia, mi viejo, cajas de mudanza, el cajón roto y mi escritorio. El libro no estaba. Me dije a mí mismo que tal vez lo devolví y lo olvidé. Tal vez la biblioteca simplemente no lo había registrado. Eso pasa a veces, ¿verdad? Aún así, les envié un correo electrónico por si acaso. Mantuve la calma. Oye, para informarme sobre una devolución faltante. Tal vez no lo escanearon. Le di a enviar y me quedé mirando al techo hasta las 3 de la madrugada, preguntándome en qué lío estaba realmente metido. Porque no se trataba solo del libro. Se trataba de lo que tenía que perder si decidían no darme el beneficio de la duda. No gritaron. Ni siquiera parecían enfadados. Eso fue lo que lo empeoró. El silencio. La forma en que me miraron como si ya fuera parte de algo que habían planeado. El correo electrónico fue breve. Por favor, preséntese en la oficina del bibliotecario jefe, sala 312, a las 10 de la mañana en punto. No llegue tarde. Llegué 5 minutos antes. El pasillo estaba en silencio. No era el habitual crujido de páginas ni el zumbido de la impresora. Simplemente quietud. La habitación 312 no tenía ventanas. La puerta era de madera maciza con un pomo de latón que giraba más despacio de lo esperado. Dentro estaba fresco y oscuro. Las paredes estaban cubiertas de retratos de antiguos bibliotecarios, todos en blanco y negro, todos con la mirada fija al frente. Archivadores cerrados a cal y canto, estantes llenos de registros encuadernados en cuero con letras doradas descoloridas. Tras un escritorio ordenado estaba sentada la bibliotecaria jefa. No se levantó cuando entré. Simplemente asintió hacia la silla frente a ella y me senté. Su rostro no mostraba calidez ni crueldad, solo precisión, con un pañuelo pulcramente recogido, el pelo recogido hacia atrás, ojos que apenas parpadeaban. A su derecha estaba sentada una mujer que no conocía, su asistente principal, como sabría más tarde, de unos 35 años, con una mirada más suave, pero no menos profesional. Sostenía una carpeta en su regazo y me dedicó una pequeña sonrisa neutra. Me aclaré la garganta. Recibí tu mensaje. La bibliotecaria jefa abrió un cajón y sacó un expediente. Tomaste prestado un volumen de colecciones especiales el 4 de noviembre. Ese volumen no ha sido devuelto. Sentía la garganta seca. Pensé que tal vez sí o que se había extraviado en la bandeja de devoluciones. Me deslizó una hoja de papel. Un formulario escaneado con mi firma. Este libro, dijo, tocando el formulario, formaba parte de una donación limitada. No había copia digital. El costo de reposición, incluyendo la encuadernación y la obtención, ascendería a aproximadamente $1,300. Parpadeé. Me zumbaban los oídos. No tengo ese tipo de... Levantó una mano, tranquila. Lo supusimos. Por eso te ofrecemos una alternativa.
Hubo una pausa. Una larga. La asistente me miró. Sus ojos no eran crueles, solo observadores. Pacientes. La bibliotecaria jefa continuó. El archivo restringido actualmente tiene poco personal. Te ofrecemos un aprendizaje temporal a cambio de una remuneración. Trabajarías bajo supervisión en preservación de colecciones. Me quedé paralizada. Es un programa estructurado. Añadió protocolos históricos, conducta profesional, atención al detalle. Lo gestionamos con expectativas muy específicas. La asistente abrió la carpeta que tenía en el regazo y sacó una página de reglas, con márgenes ajustados y ordenados. Se espera que cumplas con todas las normas de conducta y uniforme durante el servicio, dijo con suavidad. Te lo explicaremos, por supuesto. Apenas procesé sus palabras. Mi corazón seguía clavado en el aprendizaje y el uniforme. Asentí antes de comprender del todo a qué estaba accediendo. No tengo elección, ¿verdad? La voz del bibliotecario jefe no cambió. Siempre tienes una opción, pero si rechazas el aprendizaje, la factura se entregará en la oficina del administrador el viernes. Se hizo el silencio de nuevo. De acuerdo, dije, apenas por encima de un susurro. De acuerdo, lo haré. La asistente me ofreció otra sonrisa suave, y por un segundo creí ver algo más detrás, algo curioso, como si ya supiera cómo terminaría esta historia. Pensé que las reglas serían sobre mascarillas antipolvo y guantes. No estaba preparada para la forma en que se me acaloró la cara cuando la asistente desdobló la tela. No se apresuraron. La bibliotecaria jefe explicó el archivo como se explica un organismo vivo. Cómo la temperatura debía mantenerse constante, cómo se controlaba la iluminación, cómo incluso los pasos importaban cuando se trabajaba con materiales frágiles. Todo tenía un sistema. Todo tenía una tradición. Preservamos la continuidad histórica, dijo con calma. Eso incluye los estándares de presentación establecidos hace décadas por los archivistas originales. La postura, la limpieza, la consistencia y la apariencia profesional forman parte de esa tradición. Asentí como si lo entendiera, aunque mi mente seguía dando vueltas. La asistente se levantó y se dirigió a uno de los armarios. La abrió con cuidado, el clic metálico resonó más fuerte de lo debido en la silenciosa habitación. Desde adentro, sacó un paquete de tela doblado y lo colocó con cuidado sobre la mesita auxiliar. Aquí está el uniforme, dijo. Mis ojos se posaron en él y me quedé sin aliento. La tela era pulcra y estructurada. Una blusa ajustada, una falda hasta la rodilla, medias neutras dobladas debajo y un par de zapatos lustrados perfectamente alineados en el borde. Todo era modesto y conservador, pero la forma para la que estaba diseñado era inconfundible. Sentía las orejas en llamas. Me quedé mirando demasiado tiempo y luego aparté la mirada rápidamente. Mi corazón empezó a latir con fuerza. No creo que pueda usar eso, dije, y las palabras salieron atropelladamente sin que pudiera detenerlas. La asistente no reaccionó. Simplemente esperó. La bibliotecaria jefa cruzó las manos sobre el escritorio. Como ya se dijo, esta es la presentación obligatoria dentro de las áreas restringidas. Si esto no es aceptable, la multa sigue siendo su responsabilidad. El silencio se extendió entre nosotros. Podía oír el zumbido del edificio, el leve sonido de las páginas pasando en la distancia. Mi propia respiración sonaba demasiado fuerte. $1,300 cargos por retraso. Retención de mi matrícula. Perder la beca, decirles a mis padres que volví a meter la pata. Tragué saliva. De acuerdo, dije en voz baja, mirando la alfombra. Seguiré las normas, exhaló la asistente suavemente, casi aliviada. Está todo contenido en el archivo, añadió con suavidad. Sin zonas públicas, sin fotografías. Nadie ajeno a nuestro equipo te verá. Asentí de nuevo, aunque todavía sentía una opresión en el pecho. Una parte de mí quería reírse de ello más tarde. Fingir que solo era un extraño obstáculo administrativo. Otra parte de mí, la que no quería escuchar, sentía algo completamente distinto. Ni emoción, ni miedo, algo inquieto, curioso, como si una puerta se hubiera abierto en algún lugar dentro de mí, y aún no entendía qué había al otro lado. No me dijeron lo extraño que sería quedarme quieta frente al espejo y verme convertirme en alguien que no reconocía, no de golpe, sino con pasos silenciosos. Después de la reunión, crucé el campus entre la niebla. El sol brillaba. Los estudiantes se sentaron en el césped afuera del patio, riendo, desplazándose, estirándose hacia la primavera temprana. Para todos los demás, era solo un miércoles. Pero sentía que llevaba algo invisible en mi bolso, algo que no podía contarle a nadie. No fui a mi siguiente clase. Necesitaba estar sola.
Las instrucciones estaban impresas en una simple hoja metida en una carpeta. Pautas de uniforme. Estándares de aseo personal. Piernas, brazos y axilas bien afeitados. Sin vello corporal visible que interfiera con el ajuste o la apariencia. Uñas recortadas y limpias. Cabello si es largo, bien atado. Se permite un aroma ligero. Nada de colonia. El entorno de archivo es sensato. Lo leí 3 veces, luego lo puse boca abajo en mi escritorio como si fuera a desaparecer si no lo miraba. No lo hizo. Esa noche, me quedé en el baño mirando mi reflejo durante demasiado tiempo. Las luces eran demasiado brillantes. Cada defecto, cada ojo cansado, cada pequeño moretón de los muebles viejos, todo se notaba. La maquinilla de afeitar estaba en el mostrador junto a un frasco nuevo de gel de afeitar sin perfume que había comprado en la tienda de la esquina, fingiendo que era para piel sensible. Pensé en saltármela. Pensé en mentir, pero sabía que lo comprobarían. El bibliotecario jefe no parecía alguien a quien se le escaparan cosas. Mis dedos se cernían sobre la cintura de mí. Pantalones de chándal. Se me revolvió el estómago. Luego, lentamente, exhalé y empecé. El sonido del agua corriendo era lo único que llenaba la habitación. El primer roce de la maquinilla me hizo estremecer. No porque doliera, sino porque no. El vello se desprendía con facilidad. La piel debajo se veía pálida. Extraño. Hacía pausas cada pocas pasadas, limpiando la hoja. Me temblaban ligeramente las manos. Para cuando terminé, me sentía en carne viva, como si el aire me tocara de otra manera. Me envolví en una toalla y me quedé allí parada. No me miré al espejo de inmediato. No quería, pero cuando finalmente lo hice, vi a alguien que no reconocí del todo. Seguía siendo yo, por supuesto, pero más tranquila, más ligera, expuesta de una manera que me hacía doler el pecho, no por arrepentimiento, sino por algo más difícil de nombrar. No dormí mucho esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, imaginaba el uniforme doblado. La forma en que la voz del asistente se había suavizado al decir, «Nadie más te verá». No sabía que me asustaba más, si que me viera otra persona o que una parte de mí quisiera serlo. Nada de lo que había usado antes me hacía sentir así, no porque me apretara, fuera raro o estuviera mal, sino porque me lo pedía. Algo mío en cuanto me lo puse. El archivo restringido tenía su propia entrada, escondida tras la escalera del 3er piso, con cerradura codificada y sin letrero. Dentro, la luz se atenuó. El sonido cambió. No era solo silencio. Permanecía en silencio, como si el propio edificio esperara obediencia. La asistente me recibió junto al vestuario, un pequeño espacio privado con un banco acolchado, un espejo de cuerpo entero y ganchos de madera. Sostenía el uniforme cuidadosamente doblado en sus brazos. Los zapatos lustrados descansaban junto al banco, perfectamente alineados. «Repasémoslo juntas», dijo, asintiendo con crueldad. «En cuanto te familiarices, saldré». Asentí, mi voz no parecía interesada en aparecer. Primero me entregó las medias, suaves, luego extrañamente frías. Me senté en el banco, con las manos ligeramente temblorosas mientras enrollaba una. Mi piel recién afeitada hacía que la tela se adhiriera de una forma para la que no estaba preparada. No era incómoda, solo hiperarrugada. Luego vino la falda. Era gris carbón con un pliegue sutil y cintura alta que me quedaba bien ajustada por encima de las caderas. Dudé un momento, pero me la puse. La forma en que se ajustaba cambió mi postura sin siquiera intentarlo. La blusa era de un blanco roto impecable, con botones que parecían perla. La asistente me mostró cómo alisarlo, meterlo correctamente, abrochar el cuello. Podía sentir las costuras bajo mis brazos. Se ajustaba bien, no apretado, pero lo suficientemente entallado como para notar cada respiración. Luego me entregó los zapatos. Tacones bajos, prácticos. Nunca había usado nada parecido. Cuando me puse de pie, me balanceé ligeramente, ajustándome, las rodillas se doblaron instintivamente. Mi postura cambió, torpe, insegura. Luego vinieron las gafas. Antiguas, un poco demasiado grandes, con cristales gruesos y un puente ornamentado. Las colocó suavemente en el puente de mi nariz. Eran más pesadas de lo que esperaba, y de repente todo se sintió diferente. El espejo reflejaba a alguien desconocido. No femenino, exactamente. No una caricatura, solo quieto, controlado, como si cada parte de mí hubiera sido empujada dentro de un marco más estrecho. Dio un paso atrás e inclinó la cabeza, hombros arriba, barbilla recta, pies más juntos. Me ajusté, mitad por instinto, mitad por su tono. Ahora camina hacia la puerta. Pasos pequeños. Deja que el tacón toque primero. Lo hice.
Los zapatos resonaron suavemente contra las baldosas de piedra. Mi falda se balanceó un poco. La blusa me abrazaba al moverme. Las gafas iluminaban el pasillo. Sentirme más largo, más recto. Cada sonido importaba. El roce de la tela contra mi piel. El ritmo de los zapatos. El leve cambio de aire al moverme. No hablé. No sabía cómo hablar en ese momento. Mientras caminábamos juntos por el silencioso pasillo del archivo, sentí dos cosas a la vez. Una intensa vergüenza y algo más. Algo así. Como concentración. Como si el uniforme hubiera despojado a mi mente del ruido extra. Y debajo de todo, una pregunta que no podía quitarme de la cabeza. ¿Cuánto tiempo hasta que esto deje de sentirse extraño? Empecé a oír sus pasos antes de verla. No fuertes, solo lo suficiente para enderezarme la espalda cada vez. El archivo no resonaba como otras partes de la biblioteca. Las baldosas del suelo eran densas, los techos bajos, pero de alguna manera siempre sabía cuando estaba cerca. La bibliotecaria jefa no rondaba. Observaba desde la distancia, desde detrás de las estanterías, desde el otro extremo de un pasillo. A veces ni siquiera la oía acercarse hasta que ya estaba hablando. Muñeca demasiado alta, pies demasiado separados. Estante con la mano izquierda primero. Su voz nunca fue áspera. Era precisa como la puntuación. La asistente no siempre estaba allí. A veces ella trabajaba en el escritorio mientras yo catalogaba. Pero la jefa se movía como si fuera parte del edificio. Nunca me relajaba del todo con ella. Al principio, intenté volver a ser invisible. Como solía ser en el campus, pero en el archivo no había donde desaparecer. Cada movimiento importaba, cada centímetro de mi postura, incluso mi forma de respirar. Odiaba lo caliente que se me ponía la cara cuando me corregía. Odiaba lo torpe que me sentía con los zapatos, como siempre olvidaba meter la barbilla, como se me resbalaban las gafas si me inclinaba demasiado hacia adelante. Pero algo extraño ocurrió para la segunda semana. Empecé a adaptarme antes de que dijera nada. Mis manos encontraron la altura correcta del estante. Mis pies se alinearon sin pensar. Doblaba las esquinas con pasos más silenciosos. Mi movimiento se ralentizó, se volvió deliberado, no por miedo, sino porque me sentía mejor haciéndolo bien. Había una especie de calma en ello, como deslizarme en un ritmo que no sabía que ansiaba, y me siguió a casa. Una noche, estaba sentada en el sofá, con las piernas dobladas debajo de mí. No fue hasta que alcancé el control remoto que noté lo recta que estaba mi espalda, la suavidad con la que se movía mi mano, como respiraba sin tensión. Parpadeé, sobresaltada. No era. Ya no estaba ahí. Estaba en mí. No se reía de mi forma de caminar. No se inmutaba cuando luchaba con los botones. Simplemente me ayudaba como si fuera normal, como si me permitieran ser esta nueva versión de mí misma, aunque solo fuera por un rato. Empezó con los zapatos. Había estado caminando demasiado rígida, con los tobillos tensos, buena postura, pero el movimiento antinatural. Intenta que el talón aterrice primero, me dijo la asistente una tarde, sin mala intención. Luego rueda suavemente hacia adelante. No bloquees las rodillas, solo déjalas respirar. No lo dijo delante de la bibliotecaria jefa. Solo nosotras solas en el pasillo trasero cerca de la mesa de restauración. Lo intenté de nuevo, más despacio esta vez. Mejor, dijo. Estás corrigiendo demasiado porque estás pensando demasiado. Deja que la ropa tenga algo de la forma para ti. No supe a qué se refería hasta más tarde. Hasta que me di cuenta de que la blusa sí moldeaba cómo alcanzaba las cosas. Cómo me agachaba. Cómo me quedaba quieta cuando pensaba. No era un disfraz, más bien un marco. Una en la que me estaba acostumbrando poco a poco. Cuanto más trabajábamos juntos, más hablábamos. Al principio, solo se trataba de tareas, etiquetado, formatos de registro, donde se guardaban los pinceles. Pero luego ella me preguntó qué estaba estudiando, qué quería hacer después de graduarme. Le dije la verdad, que ya no lo sabía. No percibió el silencio. Simplemente lo dejó pasar como si no pasara nada por no tener una respuesta. En otra ocasión, me pilló ajustándome la cinturilla con torpeza y me enseñó a ajustar la blusa ligeramente para que me quedara más natural. Sus manos eran rápidas, profesionales, pero delicadas. A todo el mundo le cuesta esto al principio, dijo. ¿A todo el mundo?, pregunté sorprendido. Sonrió suavemente. No eres la primera persona que viene aquí sin saber quién es. No pregunté a qué se refería, pero lo pensé durante días. Cada semana, el trabajo me resultaba menos extraño. Me movía con más fluidez. Dejé de dudar de cada gesto. Incluso me sorprendí tarareando una vez mientras organizaba una bandeja de hojas de catálogo escritas a mano. Una tarde, me apartó un pelo suelto del hombro,
uno que no me había dado cuenta de que se había soltado. «Estás más cómoda», dijo. «¿Te sienta bien?» Quería negarlo. Quería decir que esto era solo temporal, solo parte del acuerdo, solo supervivencia. Pero algo dentro de mí no dejaba que las palabras salieran porque la verdad. Fue cuando dijo que me convenía, que le creí. Y eso me aterrorizó más que cualquier otra cosa hasta el momento. Solo tomó un segundo, una voz detrás de mí, un clic de la puerta, y todo lo que había construido para sentirme segura dentro de ese archivo de repente se sintió frágil. El archivo restringido nunca se abría antes de las 9. Era una regla con la que había llegado a contar. El silencio, la soledad, el suave ritmo de la respiración en la ropa antes de que el mundo pudiera presionar. Pero esa mañana fue diferente. Estaba catalogando negativos de fotos junto al escritorio del este, con las mangas de la blusa cuidadosamente enrolladas, el dobladillo de la falda justo por encima del borde de la silla, las gafas firmemente apoyadas sobre el puente de mi nariz, cuando oí que la puerta se abría detrás de mí. Me quedé paralizada. Una voz de hombre gritó: «Hola, Dr. Waller». No me giré, con la espalda rígida, el corazón latiéndome tan fuerte que pensé que podría oírlo. No eran solo los zapatos, ni la falda, ni la postura. Fue que no me había preparado, no me había puesto una armadura mental. Simplemente existía en el rol, y ahora alguien externo había entrado. La asistente parecía haberlo estado esperando. Se interpuso tranquilamente entre nosotros. «Buenos días, Alex. Acceso. No abre hasta las 9:15. Políticas vigentes». «Ah, lo siento», dijo. Su tono era casual, un poco apresurado. No me había dado cuenta de la hora. «Vuelvo». Me quedé paralizada hasta que la puerta se cerró de nuevo. No dijo nada. Solo me miró. Un suave recordatorio sin palabras. «¿Estás bien?» Pasó. Pero algo dentro de mí no se sentía bien. La calma que había estado construyendo, la comodidad, la pequeña confianza en el ritual, ahora se sentía frágil, como si pudiera ser arrancada en un instante con una mirada equivocada. Más tarde, me lo encontré de nuevo en el pasillo junto a las máquinas expendedoras. Llevaba una botella de té helado en la mano, revisando su teléfono. Levantó la vista cuando pasé. «Hola», dijo con naturalidad. «¿Has estado trabajando en colecciones especiales últimamente?» «Sí». Sí, solo a tiempo parcial», respondí, intentando parecer aburrida. Me miró fijamente. No por sospecha, solo por curiosidad. «Hay algo diferente en ti últimamente», dijo, y luego sonrió. «No está mal. Simplemente no lo podía identificar». Forcé una risa. Quizás por fin había dormido un poco. Él asintió y se fue como si nada. Pero me quedé allí paralizada otra vez, con la mano suspendida sobre una bolsa de papas fritas. Realmente no quería. «Hay algo diferente en ti». Las palabras resonaron toda la noche. Más fuertes que los pasos. Más fuertes que las correcciones de la bibliotecaria, más fuertes que cualquier cosa que pudiera decir. Porque en ese momento, me di cuenta de algo que no había admitido antes. Esto ya no es solo un rol. Se está volviendo parte de mí. No quise mirar. Solo me estaba lavando las manos. Pero algo me hizo detenerme. Y cuando levanté la cabeza, vi a alguien que no esperaba y a alguien a quien no odiaba. Era después de hora. La última tarea había sido simple: reetiquetar un lote de fichas. El asistente se había ido temprano a una reunión. El bibliotecario jefe todavía estaba en algún lugar del edificio, pero el archivo se sentía vacío. Aún, como si respirara en el sueño. Caminé hacia el baño del personal, el que estaba escondido en la esquina más alejada del ala restringida. Había pasado por allí una docena de veces, pero nunca lo usé. Dentro, las luces zumbaban suavemente en lo alto. El espejo era grande y limpio, la encimera pulida, con un ligero olor a cítricos y papel. No pensaba en gran cosa, solo en la rutina. Un lavado rápido antes de cambiarme. Pero al levantar la vista, me quedé paralizada. Allí estaba, completamente vestida, con la blusa puesta. Nítido, cuello afilado, la falda cayendo recta, un pliegue sutil presionando suavemente mis rodillas, las gafas descansando con confianza sobre mi nariz. Los zapatos, ahora lo suficientemente usados como para sentirlos como míos, centraron mi postura. Pero lo que me detuvo no fue el atuendo. Fue la postura. Estaba de pie, hombros hacia atrás, barbilla neutra, manos descansando suavemente en el borde del lavabo. Y mi rostro parecía tranquilo, no aterrorizado, no fingiendo, simplemente quieto. Incliné mi cabeza ligeramente, viendo cómo la expresión cambiaba más suave ahora. Intenté encorvarme solo por un segundo,
pero se sintió mal, como encogerme de hombros de un ritmo que mi cuerpo había aprendido silenciosamente a amar. Pensé que sentiría vergüenza. Pensé que sentiría pánico. No lo hice. Sentí que había estado caminando hacia este reflejo durante semanas sin darme cuenta. Y ahora que estaba aquí, no quería apartar la mirada. Esto ya no se trataba de la multa, ni de las reglas, ni de los zapatos prestados, las viejas tradiciones, los pasillos silenciosos. Ni siquiera se trataba de la bibliotecaria, ni del asistente, ni del investigador que notó algo diferente. Se trataba de mí. Una parte de mí, una parte que no conocía hasta ahora, miraba hacia atrás a través de esas antigüedades. Me puse las lentes y pregunté, ¿por qué tardaste tanto en encontrarme? No tenía respuesta. Pero me quedé allí más tiempo del que pretendía, dejando que la pregunta resonara hasta que dejó de parecer miedo. Nadie me pidió que me quedara. No había presión, ni consecuencias, ni obligación. Pero cuando me miró y dijo, «Puedes continuar», no dudé como pensé que lo haría. El semestre terminó sin ceremonias. Exámenes finales, pasillos vacíos, la luz del sol finalmente abriéndose paso entre las nubes grises que habían rodeado la primavera. La mayoría de los estudiantes se dispersaron de vuelta a casa o a hacer prácticas. El campus se quedó en silencio. Dentro del archivo, la sensación era la misma. Seguía estudiando con calma. La multa estaba pagada. Mis horas estaban registradas. La bibliotecaria jefa me agradeció mi diligencia y me ofreció una recomendación firmada por si alguna vez la necesitaba. Y luego hizo una pausa. «Puedes quedarte como voluntaria», dijo, sin levantar la vista de su escritorio. «Las colecciones restringidas siguen en marcha, y has demostrado ser capaz y apropiada». «Apri». Fue la primera vez que me di cuenta de que esa palabra ya no parecía una advertencia. Parecía merecida. No respondí de inmediato. Dije que lo pensaría, pero ya lo sabía. La asistente me encontró cerca del probador después de que terminé de catalogar una última caja. No me preguntó nada, solo me entregó la carpeta con la que había empezado vacía. «No más multas, no más penalizaciones». «Lo hiciste bien», dijo. Asentí. «Gracias por enseñarme». Su sonrisa era amable. «Gracias por dejarte aprender». Esa noche, al salir del archivo, con el uniforme en mi bolso, la ropa de calle puesta, sentí algo extraño. No pena, no pérdida, solo espacio. Como si se hubiera abierto una puerta que no volvería a cerrarse. No sabía qué vendría después. Todavía no sabía qué significaba esta parte. Pero sabía que no se trataba solo de ropa, reglas o un libro que desapareció. Se trataba de quién había sido cuando nadie me veía y en quién podría convertirme si dejaba de fingir que no me importaba. Y por primera vez en meses, me sentí silenciosa, nerviosa e imposiblemente esperanzada.